Vamos entonces a hablar sobre el tema del miedo. Iván, es la continuación. Yo recuerdo que en el anterior usted nos había dicho que el miedo era paralizante por el hecho de que impide convertir las acciones o las ideas innovadoras en acciones. Claro. Por otro lado, impide convertir en realidad los sueños que tenemos. Sí, totalmente. Total. Y impide actuar correctamente en medio de la presión. Por eso usted le dio una excelente introducción, Juan Carlos, cuando usted dijo que el miedo era una trampa. Lo que pasa es que nosotros, como le damos al miedo un poder tal, parecería ser que fuera lo más natural del mundo vivir muertos de miedo. Ojo, Juan Carlos, con esto. Lo más natural del mundo es tener miedo. Depende de cómo lo usemos, como dijimos en el programa anterior. Eso es lo más natural del mundo. Pero no puede ser natural vivir muertos de miedo. Eso sí no es natural. Claro, claro. Aquí veo un slide en la presentación que usted utiliza que dice: se lo deseo con todo mi amor a la profesora de matemáticas. Y vemos la figura de un alma en el infierno, ahí ardiendo en llamas. Eso me lo tiene que explicar Iván. Es que así me imagino a mi profesora de matemáticas, en los profundos infiernos. ¿Y eso por qué? Chupando candela como un pollo de esos asaderos lentamente. ¿Por qué? ¿Así de mala era? Ella cree que era buena. Sí. Lo que pasa es que se lo deseo. ¿Y por qué lo conecto con el miedo? Porque cuando yo estaba en tercero elemental, ella me sacó al tablero. Y cuando yo estaba en el tablero, frente a 40 niños más, compañeritos míos, me hizo un problema de matemáticas en el cual me puso una naranja que tenía 4 cascos y había 6 personas, que cuántos niños podían comer de esa naranja. Ese problema para mí era supremamente complicado, Juan. Sí. Entonces yo no fui capaz. Ella volteó, a mí me parece verle la cara, mire la edad que tengo, y televidentes, mírenme la edad que tengo, y yo veo perfecta la escena cuando yo estaba en tercero elemental. Y eso lo están haciendo muchos profesores hoy. Entonces ella volteó y le dijo a todos los niños: ¿quién sabe? Y los 39 restantes levantaron la mano. O sea, volteó y me dijo a mí: el único que no sabe es usted. Sí. O sea, el único bruto era yo. Y desde ese día le cogí pánico a las matemáticas. Y así salen los niños todos los días de las clases. Eso lo creemos como, lo llamamos exigencia o no sé qué. A mí me ridiculizó frente a mis 39 compañeros más. ¿Qué conexión tiene esa con el anécdota miedo? Con el miedo? Que yo le cogí pánico a las matemáticas, miedo, y me consideré bruto y me consideré bloqueado para las matemáticas. Y resulta que cuando crecí y me volví ejecutivo, empecé a darme cuenta de la necesidad de ese mundo que ya me negué por miedo y las consideré difíciles. Mire, a lo que le tenemos miedo lo consideramos difícil. Y lo llamamos difícil es porque lo que le estamos creando es un bloqueo para no asumirlo. Sí. Eso no es educar. Entonces, yo me bloqueé para las matemáticas. Cuando fui ejecutivo, las necesité. Tuve que acceder a ellas por necesidad, aprenderlas, y me di cuenta que eran facilísimas. Qué lástima que siendo tan fáciles, mi profesora no hubiera utilizado esa pedagogía, no del miedo, sino de la educación, que es facilitar el aprendizaje. Y de esa manera, ella hubiera hecho una gran labor por alguien que en cualquier momento iba a tener una responsabilidad grande en empresas frente al manejo financiero de matemáticas. Iván, usted había planteado que hoy compartiéramos con los televidentes todo lo que tiene que ver con el ciclo del miedo. Sí, claro, es fundamental, Juan Carlos, porque... Que lo entendamos cómo funciona. Mire, yo quisiera que en este momento todos los televidentes, ojalá si tuvieran papel y lápiz, como usted les dijo, lo tuvieran en su mano y hicieran un círculo. Y a través del círculo fueran poniendo las etapas del miedo. Porque si lo visualizan y lo mantienen presente, se van a dar cuenta en qué etapa están, en qué momento determinado. Por ejemplo, Juan Carlos, usted con su empresa, téngalo presente para que cuando esté en una reunión ejecutiva con su gente, usted estén hablando de un proyecto y usted sea capaz de decirle: un momento, que estamos en la etapa 2, mire que estamos en la etapa 3, y eso sería maravilloso porque sabríamos actuar. Por eso
quisiera invitar a la gente que lo tuviera muy claro y lo mantuviera presente. Yo lo aplico en mi vida permanentemente porque, como les dije, es natural uno tener miedo y frente a estos emprendimientos es fundamental. Cuando uno es empresario, el miedo será su eterno compañero. Como lo dijimos en el programa anterior, sí, siempre será un compañero porque el miedo es muy benéfico cuando nos dispara los estados de alerta, no cuando nos vuelve unos cobardes. Sí. Cuando nos paraliza. Ese ya es un miedo malo. Sí, entonces empecemos con la etapa 1. ¿Cómo es la etapa 1? En la parte superior del círculo, quisiera que colocaran ahí eslabón número 1 del miedo, en la parte superior del círculo del miedo. Ahí empieza. Ahí empieza, el eslabón número 1. ¿Cuál es? Consecuencias imaginadas. A usted le plantean un proyecto, un negocio, y a los pocos minutos ya está diciendo: ¿y si el socio no hace la inversión que él se comprometió? ¿Y si la importación no llega? ¿Y si los japoneses nos mandan una mercancía que no correspondía a la solicitada? Pero uno diría que eso es bueno porque estoy simulando diferentes escenarios. Juan Carlos, por Dios. Ese es el pensamiento. Me estoy preparando. Yo no te estoy hablando, como yo conozco tu papel, yo no estoy hablando de vos, estoy hablando de que esa es la manera como piensan los dinosaurios empresariales. Sí. Que se imaginan escenarios, imaginarse los escenarios. Imaginarse los escenarios no es uno crear las catástrofes. Sí. Mire, hay consecuencias imaginadas. Esto se vive en las juntas directivas, Juan Carlos y demás siempre. Imagínense que el presidente de la Boeing, cuando propuso la creación, la construcción del Jumbo, el 747, que era un avance tecnológico tan brutal que comprometía las 2/3 partes de la compañía, las 2/3 partes de la Boeing. Desarrollar el Jumbo implicaba comprometer las 2/3 partes de la compañía. Sí. Entonces el presidente de la compañía, de la junta directiva, lanzó la idea y les dijo que eso comprometía las 2/3 partes. Un miembro de la junta se paró y le dijo: doctor fulano, ¿y si en el primer vuelo el 747, el Jumbo, se va a pique, se cae, qué? Y él volteó y le dijo: pensemos en una idea más amable, como por ejemplo una tercera guerra y que sea nuclear. Era de tal magnitud eso que ni para qué lo piensa. Imagínese donde esa junta directiva, mire, ese miembro de junta directiva de una empresa tan tenaz como la Boeing ya estaba pensando en una consecuencia imaginada.